1. La ejecución de la sentencia. A las 9:00 en la oficina de la Procuraduría Gutiérrez y Asociados, Sofía se reunió con el señor Gutiérrez para revisar los pasos de la ejecución. Buenos días. Licenciada, saludó el procurador. Ya he remitido el decreto de ejecución al juzgado y al banco de Alejandro. Según la orden, su entidad bloqueó los fondos suficientes para satisfacer la deuda principal, los intereses y las costas, y está previsto que los 1.570 euros más un 5% de intereses se abonarán en su cuenta hoy mismo. Excelente, respondió Sofía. Tan pronto como tenga la confirmación, informaré a mi clienta y a la familia. Agradezco su diligencia. Mientras tanto, Marta, la asistente, preparó las copias correspondientes de la carta de ejecución para archivarlas en el expediente y enviar notificaciones a las partes interesadas. 2. La transferencia y la carta de disculpa. A las 11:30 en su despacho, Sofía recibió la confirmación bancaria, el importe total de 1.657 euros con 85 céntimos, 1.570 euros de principal más 87 euros con 85 céntimos de intereses, había ingresado en su cuenta. He cumplido con la sentencia y devuelto íntegramente lo prestado, junto con los intereses que correspondían. Quiero aprovechar esta ocasión para pedirle perdón, de corazón, por el engaño que consumé. Fingir ser padre biológico de Carlos y ocultar la verdad de la familia. No hay excusa que justifique esos actos. Usted me creyó confiando en mi palabra, y yo traicioné esa confianza. Lamento profundamente el dolor causado a usted y a toda la familia Durán. Deseo sinceramente que este episodio quede atrás y que podamos todos construir una relación basada en la transparencia y el afecto. Gracias por su imparcial profesionalismo y por ayudarme también a sanar mis propias heridas. Con respeto y gratitud. Alejandro Durán. Sofía sintió un nudo en la garganta. Guardó la carta con delicadeza y escribió de inmediato un mensaje a la señora Elena y a María. El importe se encuentra ya en mi cuenta. Adjunté la carta de disculpa de Alejandro, que me parece importante compartir con ustedes antes de hacer cualquier comentario público. Cuando quieran, podemos reunirnos hoy mismo para leerla juntos y decidir los pasos a seguir. 3. Reencuentro en la casa Durán. A las 5:00 Sofía llegó a la casa de la señora Elena y el señor Francisco. Encontró a la abuela en el salón, hojeando álbumes familiares, y al abuelo en el jardín trasero, cuidando las plantas de geranios. Al verla, ambos se levantaron emocionados. Sofía, exclamó la señora Elena. ¿Ya has recibido la confirmación? Sí, señora Elena. Ella mostró el móvil con el correo bancario. Y también la carta de disculpa de Alejandro. Quiero que la lean con calma. Es un paso crucial. La señora Elena tomó la carta y la leyó en voz alta, con la voz entrecortada por la emoción. Con voz serena. Propongo que tras esta disculpa organicemos una reunión familiar con todos, Alejandro, María, los abuelos y Carlos. Podemos leer la carta juntos y celebrar la devolución con una comida especial. 4. Celebración y sanación. Al día siguiente, sábado 15 de junio, la familia Durán se reunió en el patio trasero. Mesa larga con mantel blanco, platos de tapa de tortilla de patata, croquetas caseras y ensalada de pimientos. Había zumo de naranja y tarta casera de Santiago para el postre. Todos estaban presentes. La señora Elena, el señor Francisco, María, Alejandro, Carlos, y como invitada especial, Sofía. La señora Elena abrió el acto. Hoy celebramos dos cosas. La restitución de la confianza y el regreso de la armonía a nuestra familia. Alejandro se puso de pie. Quiero pedir perdón personalmente a Carlos y a la señora Sofía, y a todos ustedes. Comprendo que mis errores fueron graves, pero deseo demostrarles que he cambiado. Carlos lo miró con los ojos húmedos y dio un paso adelante. Papá, usó esa palabra con conciencia, acepto tu disculpa. Somos familia y los desafíos refuerzan los lazos. Se abrazaron fuertemente. La mesa estalló en aplausos y risas. Sofía observó la escena emocionada. Consciente de que la justicia no había sido solo la devolución de un dinero, sino la restauración de la dignidad y el afecto familiar. 5. El legado de Carmen y el futuro.
Tras la comida, la familia se trasladó al salón para contemplar de nuevo las reproducciones de las obras de Carmen. El señor Francisco anunció: había pensado que sería bonito regalarle a Carlos un cuadro original de su madre. El conservador de Toledo me ha confirmado que una de las obras está en perfecto estado. María y Alejandro se miraron con entusiasmo. Sería un homenaje precioso, coincidieron. Sofía, conmovida, sugirió: podríamos organizar una pequeña ceremonia de entrega durante el cumpleaños de Carlos el próximo mes. Así uniremos legalidad, arte y familia en un acto simbólico de continuidad. Cierro este caso, pero abro otro: acompañar a Carlos en su camino, con la familia unida y la verdad por delante. Con la pluma descansando sobre el papel, observó la ciudad iluminada y sonrió. En el cruce entre la ley, la empatía y el arte, había descubierto que la verdadera victoria reside en sanar el alma colectiva. Y así, la historia de engaño se convirtió en un renacimiento de amor y de honestidad, donde cada miembro de la familia Durán aprendió que la verdad, cuando se abraza con dignidad, construye puentes eternos. Capítulo 11. Horizontes compartidos. El primer rayo de sol del domingo, 16 de junio, se coló por la ventana del dormitorio de Carlos, anunciando un día especial. Descansaba la carpeta de su expediente académico y un paquete pequeño envuelto en papel marrón, con un lazo de color dorado. Junto al paquete una tarjeta con caligrafía pulcra que decía: para que recuerdes siempre la fuerza que nace de la verdad y el amor. Con todo mi cariño, mamá, firmada con una pequeña mariposa roja. El joven sonrió conmovido. Sacó el paquete y descubrió un bolígrafo estilográfico antiguo, grabado con las iniciales CM de Carmen Martínez Durán. Aquella reliquia, regalo de la Galería de Toledo, cortesía de los abuelos. Simbolizaba el legado artístico y la inspiración de su madre. Con el bolígrafo entre los dedos, Carlos sintió en su interior una energía renovada. Estaba listo para comenzar su primer año de Derecho con el firme propósito de honrar la memoria de Carmen y forjar su propio camino. Mientras tanto, en la cocina, la señora Elena preparaba un desayuno especial: tostadas de pan integral con aceite de oliva virgen extra, mermelada casera de melocotón y café recién molido. Tras tanto revuelo, deseaba que aquel domingo todo transcurriese con la serenidad de la rutina familiar. El abuelo Francisco, por su parte, cultivaba en el pequeño huerto urbano tomates maduros de la última cosecha. Buenos días, campeón, saludó la abuela, colocando un plato frente a Carlos. Hoy es un día para celebrar tu esfuerzo y tus metas. Gracias, abuela, respondió él con una sonrisa. Cada vez que use este bolígrafo pensaré en usted, en el abuelo y en todo lo que han hecho por mí. El señor Francisco entró en ese momento con un ramo de hierbas aromáticas. Para tu escritorio universitario, dijo. Un trocito de casa siempre ayuda a inspirarse. Con la familia reunida alrededor de la mesa, Carlos abrió el paquete con el expediente. Admitido en la Universidad Complutense de Madrid, becado parcialmente por méritos académicos. Fue un reconocimiento adicional a su esfuerzo, que redobló su entusiasmo. 2. Planes de futuro. Talleres de arte y derecho. Finalizado el desayuno, la familia se trasladó al salón, donde Sofía les esperaba con un dossier de actividades y cursos complementarios. La abogada, entusiasta, había convocado a todos para presentar 2 proyectos. Taller de Arte y Memoria, impartido por la Galería Arte y Memoria de Toledo, que consistía en un curso intensivo de pintura y expresión artística, abierto a miembros de la familia y a un grupo reducido de jóvenes talentos. Donde abogados jóvenes impartirían clases gratuitas a estudiantes de primer año, para apoyar su adaptación académica y práctica. Creo que ambos proyectos encajan perfectamente con nuestro deseo de fusionar arte y justicia, explicó Sofía. Carlos podrá asistir a los seminarios de Derecho, mientras que María y yo podemos participar en el taller de arte en Toledo. La señora Elena y el señor Francisco podrían unirse en calidad de mentores afectivos y, de paso, disfrutar de la ciudad. María, emocionada, asintió. Me encantaría pintar de nuevo. Siento que Carmen me habla a través de sus obras, y quiero seguir aprendiendo de su técnica. El señor Francisco sonrió. Yo ayudaré con la logística. Además, podría impartir una pequeña charla sobre jardinería urbana,
relacionándolo con los paisajes que Carmen pintó en 2016. La abuela. Propongo que planifiquemos fechas esta misma tarde. 3. El primer taller, Pinceladas de Reconciliación. 2 semanas más tarde, el sábado, 30 de junio. La familia Durán viajó a Toledo para asistir al primer encuentro del taller de arte. La Galería Arte y Memoria había acondicionado su sala de exposiciones para el curso con caballetes, lienzos en blanco y una excelente iluminación natural. El conservador les dio la bienvenida. Bienvenidos al taller Raíces de Memoria, inspirado en la obra de Carmen Martínez Durán. Aquí exploraremos técnicas de óleo, composición y simbolismo. La familia se acomodó, María compró un set de pinceles finos, Sofía decidió aprender a mezclar colores. La señora Elena aportó ideas de temas familiares y el señor Francisco sugirió pintar un paisaje urbano jardín. Carlos, por su parte, se sintió atraído por la textura del óleo y el contraste del color. La primera clase comenzó con un ejercicio de observación. Los 5 debían pintar el mismo bodegón de girasoles marchitos, replicando la obra original de Carmen. Cada uno interpretó las flores de manera distinta. María buscó la melancolía, la abuela enfatizó la ternura, el abuelo resaltó la esperanza escondida. Sofía experimentó con la luz y Carlos captó las sombras. Al final, las obras colgaron juntas en una pared provisional, revelando la diversidad de sentimientos que aquella flor podía evocar. ¿Quién compartió anécdotas prácticas sobre el ejercicio profesional? El derecho familiar, explicó Herrera, no es solo normativa, implica empatía y responsabilidad. Un préstamo, por ejemplo, no es un contrato frío cuando hay vidas en juego. Esas palabras resonaron en Carlos. Él había vivido el otro lado del derecho en carne propia, gracias a la abogada Sofía. Al finalizar la clase, el profesor le invitó a participar como CEO tutor. He oído su historia. Sería valioso que en la próxima sesión usted comparta su experiencia con el grupo. El joven universitario aceptó. Fortaleció su lazo con la familia más allá de lo jurídico. Un viernes por la tarde, en el estudio de la abuela, surgió la idea de recopilar todos los trabajos en un libro de artista, con textos y fotografías, para subastarlo y destinar la recaudación a becas universitarias para jóvenes artistas de familias monoparentales. Sofía propuso: podríamos constituir una fundación familiar Legado Martínez Durán, con sede en Madrid y Toledo, para impulsar la educación y el arte. La familia estalló en entusiasmo. Es una magnífica idea. Coincidieron al unísono. 6. Un compromiso renovado. Al concluir aquel mes de proyectos y descubrimientos, la familia Durán, reunida en el mismo salón donde iniciaron la sanación, firmó simbólicamente un acta de compromiso. Acta de fundación, Legado Martínez Durán. Reunidos en Madrid a 31 de julio de 2025. Constituir la fundación con el objetivo de apoyar la educación en Derecho y el arte plástico. Destinar el 50% de las donaciones a becas universitarias y el 50% a talleres artísticos. Gestionar conjuntamente los recursos con transparencia y dedicación. Firmado: señora Elena Durán. Señor Francisco Durán. Señora María Durán. Señor Alejandro Durán. Señor Carlos Martínez Durán. Señora Sofía Ramírez, fundadora protectora. La firma de cada uno selló un destino compartido: transformar el dolor en un legado vivo, capaz de iluminar futuros. 7. Epílogo. El horizonte al alcance de la mano. Esa noche, ya sin papeles que firmar ni pinceles que limpiar, la familia se reunió en la terraza. Las luces de la ciudad brillaban al fondo y la brisa traía el murmullo de la vida urbana. Carlos, con el bolígrafo de su madre en la mano y el cuaderno de notas universitarias sobre la mesa, escribió una última línea en su diario. Hoy cierro el círculo del dolor para abrir un horizonte de oportunidades. Gracias, mamá, gracias, familia, gracias, Sofía. Juntos haremos que tu arte y tu ejemplo vivan en cada beca y en cada lienzo. Sofía, a su lado, levantó una copa de limonada fresca. Por los nuevos comienzos y por el legado Martínez Durán. Todos brindaron y en ese instante supieron que el viaje no había terminado, sino que apenas comenzaba. El amor, la verdad y la justicia habían labrado un camino de esperanza.
donde cada paso era una pincelada de confianza y cada palabra un cimiento de solidaridad. Y así llegó el capítulo 11, un relato de renacimiento, donde la familia, unida por la fortaleza del corazón y la sabiduría de la ley, descubría que el horizonte compartido era el mayor triunfo de todos. Capítulo 12. La Fundación en acción. El amanecer del lunes, 1 de septiembre, llegó con un aire festivo a Madrid. El curso académico comenzaba en la Universidad Complutense. Y el primer taller de la recién constituida Fundación, Legado Martínez Durán, abría sus puertas en la sede provisional situada en un antiguo palacete rehabilitado del barrio de las Letras. Aquel día, la familia Durán junto a Sofía Ramírez, ponían en marcha el proyecto que meses atrás habían soñado, unir arte y derecho para apoyar a jóvenes talentosos con recursos limitados. 1. Preparativos y nerviosismo matinal. A las 7:30 de la mañana, la señora Elena entró en la cocina con una bandeja de churros y chocolate caliente. Una tradición para amenizar los nervios, según bromeaba. El señor Francisco, por su parte, revisaba la florería del palacete, colocando geranios y girasoles frescos en los ventanales que daban a la calle Cervantes. María y Alejandro cargaban cajas de folletos informativos y diplomas con el logo de la Fundación. Mientras que Carlos, estrenando mochila universitaria, ajustaba los últimos detalles de la ceremonia de inauguración, un pequeño discurso de bienvenida y la coordinación con los ponentes invitados. Sofía llegó puntual, con su cuaderno de notas y un maletín lleno de documentos. Saludó a cada uno y, tras un abrazo, reunió al equipo en el salón principal. Hoy es un día muy importante. Hemos trabajado duro para llegar hasta aquí. Por favor, repasemos juntos el programa. A las 9h recibiremos a los primeros inscritos, a las 9:30h comenzará la bienvenida oficial, a las 10h la clase inaugural de técnicas de expresión artística, y a las 11:30 el seminario de fundamentos de derecho de familia. María asintió mientras ordenaba los últimos soportes de lienzo en un rincón. He preparado 15 caballetes, lienzos tamaño medio y todo el material de pintura que pidió el conservador de Toledo. Y yo tengo la lista de 20 estudiantes inscritos para Derecho, agregó Carlos, mostrándoles el listado. Algunos han venido desde otras regiones gracias a las becas que hemos gestionado. El señor Francisco sonrió. Perfecto. Y yo me encargaré de la recepción de invitados y del servicio de café en los descansos. Con los roles claramente asignados. La familia se dispersó para ultimar detalles. La emoción era palpable, habían pasado de la reconstrucción familiar a la construcción de un legado colectivo. 2. La bienvenida oficial. A las 9:12 llegó el primer grupo de participantes. Jóvenes aspirantes a artista y estudiantes de Derecho, algunos acompañados por sus padres, otros solos y entusiasmados. La Fundación había difundido la convocatoria en redes sociales, universidades y asociaciones culturales. El resultado era una mezcla diversa de edades, procedencias y aspiraciones. En el salón de actos, adaptado con sillas plegables y una tarima provisional, aguardaban los títulos acreditativos de beca, diplomas de participación y el dossier con el programa formativo. Sofía, con micrófono en mano, subió al estrado bajo los aplausos iniciales. Queridos amigos, bienvenidos a la primera jornada de la Fundación, Legado Martínez Durán. Nos sentimos honrados de compartir con ustedes la pasión por el arte y el derecho, dos lenguajes que, como demostraron Carmen y esta familia, pueden sanar, transformar realidades y construir puentes. Hoy inauguramos no solo un taller y un seminario, sino un espacio de encuentro y esperanza. Las palabras de Sofía resonaron en el auditorio. El silencio se convirtió en atención absoluta. Ella continuó presentando a los miembros de la mesa: don Francisco, cofundador y mentor de valores familiares; la señora Elena, consejera de arte; María, directora académica del taller de pintura; Alejandro, coordinador financiero de la Fundación; y al final, Carlos, evangelizador de la comunidad universitaria. Al concluir, invitó al público a un aplauso para cada uno de ellos. Los jóvenes aplaudieron con entusiasmo. Era su primera ocasión de vivir un acto que combinaba lo legal con lo artístico, bajo una filosofía inclusiva. 3. Taller de técnicas de expresión artística. A las 10h María condujo al grupo de artistas al salón contiguo, equipado con caballetes, lienzos, paletas y pinturas al óleo.
Allí, flanqueada por 4 ayudantes voluntarios, jóvenes artistas becarios de la Fundación, explicó la dinámica. Hoy trabajaremos con la técnica del claroscuro y el uso simbólico del color. Inspirados en la obra de Carmen Martínez Durán. Quiero que cada uno elija un motivo personal, un objeto, un recuerdo o un sentimiento, y lo plasme en el lienzo. Luego, el rojo del dolor puede contrastar con el verde de la esperanza, juega con los matices. Tras una hora de intensa creación, llegó el momento de la puesta en común. Cada autor describió sus obras. Y el grupo dialogó sobre las emociones evocadas. Hubo confesiones de nostalgia, reflexiones sobre la soledad y proclamaciones de gratitud. María moderó con sensibilidad. Quiero compartir un ejemplo de mi propia familia. Contó brevemente la historia de cómo su tío, Alejandro, resolvió la tutela después del fallecimiento de su madre. El abuso de confianza y la obligación de resarcir el perjuicio son figuras jurídicas, sí, pero también reflejos de la dignidad humana. Los estudiantes escucharon atentos. El profesor invitado, Alejandro Herrera, tomó la palabra para complementar. Carlos nos recuerda que el derecho también es un instrumento de reconciliación. Los casos de familia no se resuelven solo con sentencias, sino con empatía y diálogo. Al terminar, se abrió un turno de preguntas en el que los jóvenes consultaron dudas sobre plazos de prescripción, requisitos formales de la tutela y procedimientos de reclamación. Carlos las respondió con precisión y vocación de aprendiz. 5. Almuerzo y networking. Al mediodía se sirvió un ligero cóctel en el patio interior, pinchos de tortilla, mini bocadillos, fruta fresca y refrescos. La familia Durán se mezcló con los asistentes. Las conversaciones giraron en torno a proyectos colaborativos. Una joven artista propuso ilustrar un folleto legal divertido para niños. Un estudiante de Derecho ofreció ayudar a coordinar charlas en institutos de secundaria sobre mediación familiar. Sofía, con su característica capacidad de orquestar sin imponer, animó la creación de un grupo de trabajo integrado por voluntarios de ambas disciplinas. Podemos coordinar talleres itinerantes en colegios y bibliotecas. El arte y el derecho unidos pueden prevenir conflictos familiares y fomentar la comunicación. Los presentes se entusiasmaron. Nació en ese momento la semilla de un programa de divulgación social que la Fundación prometió desarrollar antes de fin de año. 6. Clausura y perspectivas futuras. A las 4h. Y tras firmar los diplomas de asistencia, se celebró la clausura oficial. Sofía volvió al estrado para cerrar la jornada. Ha sido un día extraordinario. Hemos sembrado no solo conocimientos técnicos, sino también la semilla de la comprensión mutua. Hoy dimos color a la ley y estructura al arte. Cada uno de ustedes lleva en su mochila una experiencia transformadora. El público en pie los ovacionó. Los miembros de la familia Durán se fundieron en un abrazo colectivo, conscientes de que aquel día quedaría grabado en la memoria de todos los asistentes. Antes de despedirse, Sofía anunció los próximos pasos. Próximo taller, Narrativa Visual y Derechos del Menor, octubre. Seminario, Mediación y Resolución Extrajudicial de Conflictos Familiares, noviembre. Exposición itinerante, selección de obras de Carmen y muestras de los participantes, visitando Madrid, Toledo y Valencia, diciembre. Con una última ovación, el auditorio se dispersó. La familia recogió el material, cerró puertas y ventanas, y se despidió con alegría y satisfacción. Los rostros reflejaban el orgullo de ver su sueño convertido en realidad. 7. Epílogo. El legado que crece. De regreso en casa, ya caída la tarde, la señora Elena encendió una vela junto al retrato de Carmen. El señor Francisco consultaba la agenda de la fundación. Observó la ciudad alumbrada. En su diario mental, reflexionó. Hoy hemos confirmado que la fuerza del arte, esa voz del corazón, y la solidez del derecho, esa protección de la dignidad, pueden unirse para crear puentes de reconciliación y oportunidades. El legado Martínez Durán crece con cada pincelada y con cada artículo de ley explicado con empatía. Nuestro reto ahora es escalar este modelo y alcanzar a más familias y jóvenes. Llevar la verdad y la belleza al corazón de la sociedad.
Con esa mirada al futuro, la familia Durán y la abogada emprendedora se prepararon para seguir escribiendo capítulos de transformación social. Pues habían descubierto que el auténtico poder reside en compartir horizontes, en tejer puentes entre lo jurídico y lo artístico, y en construir juntos el mundo que desean habitar. Y así concluye el capítulo 12, donde la fundación cobró vida y la generosidad compartida se convirtió en acción colectiva. Un nuevo amanecer brillaba en Madrid, el de la esperanza hecha realidad. Capítulo 13. Desafíos en la ruta itinerante. El jueves 18 de diciembre amaneció con un aire festivo en Valencia. Tras el éxito de la jornada inaugural en Madrid y la rotunda acogida en Toledo, la Fundación Legado Martínez Durán estrenaba su primera exposición itinerante en el Centro Cultural El Palau, un espacio emblemático frente al río Turia. Sin embargo, lo que comenzó como una celebración se transformaría en el mayor reto organizativo y emocional de toda la trayectoria de la familia Durán y de su aliada, la abogada Sofía Ramírez. 1. Montaje y sorpresas de última hora. A las 8h el equipo llegó al Palau con cajas repletas de reproducciones de las obras de Carmen, lienzos y esculturas de los participantes de los talleres. Y paneles explicativos sobre derecho de familia. María y 3 voluntarios empezaron a colocar los paneles en la sala principal, mientras don Francisco coordinaba el desembalaje de los cuadros originales prestados por la Galería de Toledo. El espacio, amplio y luminoso, se transformó poco a poco en una galería viva. Las paredes blancas contrastaban con los colores cálidos de la pintura, y en el centro una urna de metacrilato guardaba el bolígrafo estilográfico de CMD, símbolo del enlace entre arte y palabra. A las 10h, sin embargo, recibieron un inesperado aviso de la empresa de transporte. Uno de los palés con las piezas de los participantes de Madrid había sufrido un retraso y llegaría, a lo sumo, a las 2h. Aquellas obras de jóvenes artistas, en muchos casos con historias de superación, eran fundamentales para comunicar el verdadero espíritu de la fundación. La falta de ellas dejaba huecos en la exposición y podía desanimar a los invitados previstos para la inauguración a las 11:30. María palideció y buscó a Sofía. Tenemos 5 cuadros de Marta, 3 de Javi y las esculturas de Carmen L. No podemos abrir sin su obra. Sofía contó hasta 10 en silencio y respondió con voz firme. No nos bloqueemos. Primero montemos todo lo que ya tenemos. Luego improvisaremos un espacio digital con pantallas interactivas donde se proyecten fotos de las obras que aún no han llegado. Así, los artistas se sienten representados y el público entiende el motivo del retraso. Con esa solución, la familia y el equipo técnico reorganizaron el montaje. Se habilitó un stand tecnológico. 2 monitores conectados a un portátil que reproducían un pase continuo de fotografías a alta resolución de las piezas pendientes. Además, la abuela Elena preparó marcos vacíos con etiquetas que decían, aquí pronto mostrará su creación, nombre del artista. Los invitados del taller de Madrid se emocionaron al ver su nombre en el espacio, anticipando su obra. 2. Inauguración y acto protocolario. A las 11:30. La sala principal se llenó de autoridades locales, representantes culturales, periodistas y público general. El alcalde de Valencia, acompañado por la concejala de Cultura, saludó a los organizadores con la solemnidad de la ocasión. Sofía subió al estrado improvisado, un pequeño escenario con micrófonos, junto a los miembros de la familia. Es un honor traer el legado Martínez Durán a Valencia, comenzó. Esta exposición no solo reúne la obra de Carmen Martínez Durán, sino también el fruto de la creatividad y el esfuerzo de jóvenes artistas y estudiantes de derecho de toda España. Cada pieza aquí presente refleja un valor esencial, la superación del dolor, la defensa de la dignidad y la construcción de puentes entre el arte y la justicia. El público aplaudió. María añadió: este proyecto itinerante busca fomentar la convivencia entre el arte y el derecho de familia, que la ley proteja la creación y que el arte inspire normas más humanas. El alcalde agradeció la iniciativa y cortó la cinta inaugural junto a Carlos, quien representaba a los beneficiarios directos de las becas. Tras ello, se dio por abierta la exposición. Sin embargo, apenas unos minutos después el teléfono de Sofía vibró con un mensaje urgente. Era la directora del Centro Cultural, informando de que uno de los cuadros originales de Carmen, El eco silente,
Había sufrido un daño en su bastidor, una esquina estaba golpeada y el lienzo ligeramente despegado. La obra era una de las más emblemáticas y debía permanecer impecable para la gira. El corazón de Sofía se encogió. Aquel cuadro representaba el dolor callado de Carmen, y ahora la exposición corría el riesgo de mostrar una herida real en una obra dedicada al sufrimiento oculto. Sin vacilar, organizó junto a don Francisco una intervención de urgencia. Llevémonos la obra al taller de restauración del centro y solucionemos el bastidor. Una estructura portátil y un restaurador voluntario de la Escuela de Bellas Artes de Valencia actuaron con rapidez. 10 minutos después, devolvieron el cuadro a la sala. Arreglado de manera provisional, el borde reforzado y el lienzo fijado con cinta de restaurador. Todo el público, inicialmente inquieto, aplaudió la labor de salvaguardia patrimonial. Sofía retomó la apertura. Lo que acaba de ocurrir nos recuerda que el arte es frágil, como la confianza y la familia. Cuidar de una obra requiere la misma delicadeza que cuidar de los vínculos humanos. El acto continuó entre emocionadas reflexiones y la promesa de participar en los talleres posteriores. 3. Taller de mediación familiar, unir voces. A las 1h en una de las salas de debate del centro, se celebró el primer taller de mediación y resolución extrajudicial de conflictos familiares. Impartido por la periodista y mediadora Elisa González, acompañada de un panel de 3 profesionales, una psicóloga, un abogado especializado en minoridad y un juez de paz. La sala, equipada con mesas redondas y folios en blanco, acogió a padres, madres y jóvenes que vivían situaciones de tensiones familiares. La dinámica se basó en el intercambio de experiencias, en la identificación de intereses comunes y en el aprendizaje de técnicas de escucha activa. Sofía intervino como moderadora y relató el caso de su propia familia. Hemos pasado por engaños, silencios y dolores no expresados. Sin embargo, al compartir el arte de Carmen y al apoyarnos en el derecho, nos reconciliamos. Hoy quiero invitarles a practicar la empatía. Dibujen en un papel la sombra de sus conflictos y luego, enfríen ese dibujo con líneas de diálogo. Los asistentes realizaron el ejercicio. Primero expresaron su enojo en tiras de papel que luego rompían, simbolizando la liberación, y después escribieron las frases que hubieran querido escuchar de sus seres queridos, colocándolas en un mural de voces que sanan. El ambiente inicialmente tenso se transformó en un coro de palabras de perdón y esperanza. 4. Reencontré con la prensa. A las 4h. Mientras la exposición permanecía abierta, varios periodistas acudieron a entrevista a los miembros de la fundación. Uno de ellos, de un diario nacional, preguntó a Sofía. Abogada Ramírez, ¿cómo valora la relación entre arte y derecho? Ella respondió. El derecho fija normas, pero el arte refleja la condición humana. Al combinarlos, creamos un espacio de aprendizaje que no solo enseña procedimientos, sino que también despierta la sensibilidad, formamos profesionales competentes y ciudadanos empáticos. María y Alejandro aportaron sus visiones. Ella habló de la curación que supone plasmar el dolor en un lienzo, él explicó cómo la gestión financiera transparente consolida la confianza social. El reportaje ilustrado con fotografías de las obras y del taller de mediación, se publicó al día siguiente en la sección de Cultura y Sociedad, generando llamativas reacciones en redes sociales. 5. Cierre y reflexiones finales. A las 7h el equipo reunió de nuevo los caballetes y despidió a los últimos visitantes. Exhaustos pero satisfechos. Don Francisco y la señora Elena organizaron un brindis de despedida en el hall del centro. Sofía alzó su copa de cava. Este día nos ha probado como nunca antes, el retraso de las obras. El desperfecto de un cuadro, el reto de los talleres, enumeró. Pero hemos demostrado que la creatividad, la ley y el trabajo en equipo superan cualquier adversidad. Carlos, visiblemente emocionado, concluyó. Mi madre habría estado orgullosa de ver el impacto de su arte y del ejemplo de mi familia. Hoy hemos honrado 2 legados, el suyo en la pintura y el de la justicia en la convivencia. La familia se abrazó, rodeada de voluntarios y colaboradores. En ese instante sintieron que habían cumplido una promesa mayor. La de convertir el dolor en acción solidaria y el legado de Carmen en un camino de reconciliación y oportunidad. 6. Epílogo, la ruta continúa.
De regreso a Madrid, en el tren nocturno. Sofía repasó mentalmente los logros y los aprendizajes del día. Hemos comprobado que los proyectos itinerantes llevan consigo retos logísticos, imprevistos técnicos y la necesidad de improvisar con soluciones creativas. Pero también demuestran la resiliencia de las personas cuando trabajan por un fin común. La Fundación Legado Martínez Durán avanza, en enero, recalará en Sevilla, más adelante en Barcelona. En cada ciudad, volveremos a poner en pie la exposición, los talleres y los seminarios, contagiando la sinergia entre arte y derecho. Al cerrar los ojos contempló el bolígrafo estilográfico que reposaba en su maletín, un símbolo de la escritura compartida entre la abogada y la artista. Los primeros rayos de la mañana bañaban las centenarias fachadas de ladrillo rojo y los naranjos en flor de los jardines, anunciando un día luminoso tras la frescura invernal. La familia Durán, junto a Sofía Ramírez, desembarcó en el andén con maletas ligeras y sonrisas llenas de expectativas. Este nuevo destino marcaba el cuarto acto de la gira itinerante de la Fundación Legado Martínez Durán, un proyecto que había convertido la tragedia personal en un motor de transformación social. 1. Llegada y reconocimiento del espacio. A las 9 un equipo local del Ayuntamiento de Sevilla les esperaba con un autobús turístico adaptado para el transporte de obras de arte. María, entusiasmada, subió las cajas con reproducciones y lienzos, mientras el señor Francisco inspeccionaba cuidadosamente la urna con el bolígrafo estilográfico de Carmen. Alejandro, con su habitual calma, organizaba el plan de montaje en su tablet, y Carlos tomaba apuntes de los horarios. Sofía, como siempre, coordinaba sin alardes, saludando a los colaboradores y repasando la lista de participantes en los talleres. El autobús llegó al Centro Cívico Torreblanca, un edificio moderno rodeado de patios andaluces y mosaicos de azulejos. El vestíbulo espacioso con columnas de mármol y un mural cerámico que evocaba la Giralda se transformaría en sala de exposiciones. El patio central, techado con vigas de madera y claraboyas, acogía el taller de pintura y, en las aulas anexas, se impartirían los seminarios de derecho. Este espacio es ideal, comentó Sofía, recorriendo el vestíbulo. La combinación de arquitectura contemporánea y elementos tradicionales transmite la misma fusión que buscamos entre arte y derecho. María asintió, maravillada. Y la luz natural del patio es perfecta para pintar al óleo. Don Francisco añadió. Además, los andaluces tienen una sensibilidad especial hacia la cultura. Aquí encontraremos gran acogida. 2. Montaje express y sorpresa local. Entre las 9:30 y las 11 la familia Durán, junto con un equipo de voluntarios locales, estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla y jóvenes juristas de la Escuela de Práctica Jurídica, montaron con diligencia stand digital, instalación de monitores donde se proyectarían los trabajos de los jóvenes cuya obra aún no había llegado a tiempo. Área de mediación, un rincón con sofás y sillas cómodas. Descubrieron una llamada de atención inesperada. El centro cívico había recibido de forma espontánea 3 esculturas en cerámica que representaban escenas cotidianas de la familia andaluza, realizadas por un colectivo local llamado Almena y Azahar. Habían visto el cartel de la exhibición en la prensa y, movidos por la afinidad temática familia, tradición, memoria, habían querido aportar su obra, sin coordinación previa. María miró a Sofía, sorprendida. No esperaba colaboraciones improvisadas. Sofía sonrió. Esto es un regalo. Añadiremos las esculturas al recorrido. En la cartelería diremos, colaboración de Almena y Azahar. Don Francisco inspeccionó las piezas. 2 figuras abrazándose y otra representando una madre cocinando tapas. Estas obras conectan con nuestro espíritu de homenaje a la familia, dijo el abuelo. Con esa improvisación, asociaciones de jóvenes artistas y estudiantes de Derecho de la Universidad Loyola de Andalucía. El alcalde de Sevilla dedicó unas palabras afectuosas. María subió al estrado de madera noble, flanqueada por 2 alfombras de formas geométricas andaluzas. Gracias, señor alcalde. La Fundación Legado Martínez Durán busca inspirar a jóvenes talentos y futuras generaciones a través de la confluencia de arte y justicia familiar. Sevilla, con su historia, su arte y su corazón, es el escenario perfecto.
El público aplaudió con entusiasmo. El alcalde invitó a cortar la cinta inaugural a una niña, nieta de un pintor local miembro de Almena y Azahar, simbolizando el legado intergeneracional de la cultura familiar y la memoria. Una vez abierta la sala, los asistentes recorrieron las reproducciones de Carmen y las esculturas andaluzas, observando los paneles explicativos sobre mediación familiar en paralelo a las técnicas pictóricas. Sofía aprovechó para presentar el programa de talleres, mientras Alejandro y Carlos recibían a los primeros visitantes. 4. Taller de pintura andaluza, los colores del corazón. A las 12 h el patio central se llenó de caballetes y paletas. María, junto a dos jóvenes artistas de Almena y Azahar, llevó a cabo el taller de pintura de emociones. Hoy trabajaremos con la paleta andaluza, ocres, tintes de azahar, corales y verdes oliva. Cada participante elegirá un rincón sevillano que lo conmueva y lo plasmará en el lienzo. Los asistentes de todas las edades salieron al patio, donde había macetas de naranjos, azulejos decorativos y un viejo pozo central de piedra. Pintaron la puerta de la Macarena, un trozo de muralla histórica, y hasta las sombras de las rejas de hierro. El sol brillante, reflejado en el piso de piedra, otorgaba profundidad y contraste. María circulaba entre ellos, ofreciendo técnicas de degradado y recordando al mismo tiempo la serie de bodegones de Carmen. Observen cómo juegan con el claroscuro. Los tonos oscuros pueden expresar dolor, pero también resaltar la luz. Al culminar una hora de trabajo, se organizaron mesas redondas en las que cada pintor explicó. Motivación personal, el abuelo de uno recordó a su madre cocinando en el patio. Técnica empleada. Uso de la espátula para resaltar texturas. Conexión emocional, el celo de un hámster pintado en miniatura representó la ternura familiar. La atmósfera se llenó de risas y encuentros. Aquella experiencia transmitió la misma magia que habían sentido en Toledo y Madrid, el arte como vía de expresión y liberación. 5. Seminario de mediación, la voz andaluza. A las 2 h. En la sala de conferencias comenzó el seminario de mediación familiar, impartido por la abogada y mediadora Carmen Vargas, experta en conflictos de herencias y separaciones. Con un auditorio lleno, explicó estrategias de escucha activa, pautas de negociación y técnicas de comunicación no violenta. Sofía, como coordinadora general, moderó un panel de 3 expertos. Psicólogo clínico. Abordó los efectos emocionales del conflicto en menores. Periodista social, relató casos de reconciliación en comunidades rurales. Profesor universitario. Conectó la mediación con la normativa andaluza actual. La dinámica incluyó role-playing, un voluntario representó a un padre ausente y otro a una madre enfadada. Al simular la mediación, los participantes aprendieron a identificar intereses reales, bienestar del menor, y a separar posiciones, custodia, manutención. La mediación no es ceder, sino crear un espacio de diálogo, concluyó Carmen Vargas. 6. Retos y lecciones aprendidas. A las 5 h en el cierre de la jornada, la familia Durán se reunió en un pequeño salón anexo para evaluar el día. Logros: gran afluencia de público, participación activa en los talleres, integración de obras locales. Cobertura mediática positiva. Retos: problemas de última hora en el montaje, necesidad de mayor difusión en barrios periféricos, adaptabilidad de espacios a la movilidad reducida. Lecciones: siempre contar con un plan B tecnológico, reforzar alianzas locales con asociaciones vecinales y mejorar el acceso para personas con discapacidad sensorial. Sofía tomó nota en su tablet. Para Barcelona anticiparemos el transporte de obras con 2 días de margen y coordinaremos con ONGs locales para voluntariado. Carlos, entusiasmado, propuso: podríamos invitar a estudiantes de Derecho de la Universidad de Barcelona como CEO tutores del seminario. El señor Francisco, con la sabiduría de la experiencia, añadió: y en cada ciudad celebremos la colaboración con un artista o jurista local. María sonrió. Así, la fundación será realmente un puente entre las regiones de España. 7. Epílogo: viento de levante. Al anochecer, la familia Durán cenó juntos en una terraza junto al río Guadalquivir.
El reflejo de las luces de la Torre del Oro danzaba en el agua mientras brindaban con manzanilla. Por Sevilla. Que nos enseña que la diversidad cultural y la historia pueden entrelazarse con la vanguardia de la educación y la justicia. Sofía observó el bullicio nocturno. Hoy hemos probado nuestra capacidad de adaptación y la riqueza que aporta la colaboración espontánea. La Fundación Legado Martínez Durán continúa su ruta. Con el viento de levante guiando nuestras velas hacia nuevos puertos. Barcelona nos espera, y con ella nuevas voces, nuevos trazos y nuevos relatos por compartir. Al tocar la copa de cristal, sintió que cada ciudad dejaba un pozo de sabiduría y que el verdadero legado de Carmen, su valentía para mostrar el dolor y la belleza, vivía en cada rincón donde se abría el corazón a la creación y al diálogo. Y así, entre sombras doradas y ecos de guitarra, Sevilla se despidió de la Fundación, sabiendo que aquel proyecto itinerante seguía hilando la trama de la esperanza. Capítulo 15. Barcelona. Ciudad de puentes y novedad. El miércoles 24 de enero amaneció gris y húmedo en Barcelona, con ese suave manto de nubes que parece envolver la ciudad en un abrazo contemplativo. La familia Durán. La tercera gran escala de la Fundación, Legado Martínez Durán tras Sevilla, un lugar donde modernidad y tradición conviven en cada rincón. Y donde el arte y el derecho podían encontrar nuevas vías de expresión. 1. Llegada y primer contacto. A las 9h en la puerta principal de la Escola Massana. Centro de Arte y Diseño en pleno corazón del Raval, un grupo de estudiantes y profesores aguardan con expectación. El edificio modernista, rodeado de grafitis y murales urbanos, se convierte en el escenario ideal para el montaje de la exposición y los talleres. Un profesor de la escuela, el señor Lluís Pérez, da la bienvenida. Bienvenidos a Barcelona y a la Escola Massana. Estamos encantados de formar parte de esta iniciativa que une arte y derecho. María, emocionada, estrecha la mano de Lluís. Gracias por acogernos. Hemos visto su colección permanente y sus talleres de diseño, y creemos que aquí podremos conectar el legado de Carmen con las corrientes vanguardistas. Don Francisco, con su habitual buen humor, observa los patios interiores llenos de esculturas contemporáneas. Este lugar recuerda la Fábrica de Arte de Valencia, pero con un toque catalán muy singular. Será un privilegio exponer nuestras piezas aquí. Sofía, revisando su tablet, confirma el plan. Hoy montaremos la exposición en el patio central. Habilitaremos 2 aulas para talleres de pintura y 2 salas multimedia para el seminario de Derecho y la proyección de obras digitales. A las 11h inauguramos. ¿Listos? 2. Montaje y colaboración local. Entre las 9:30 y las 11h, la familia Durán y un grupo de voluntarios locales, alumnos de Bellas Artes, Derecho y Diseño, desplegaron el montaje. Patio central. Caballetes con reproducciones de Carmen y piezas de los talleres de Madrid, Valencia y Sevilla, esculturas de los colectivos locales Raval Creatiu integrando materiales reciclados. Aula de pintura, planta baja, material de óleo y acrílicos, junto con ejemplos de arte urbano catalán para inspirar a los participantes. Sala multimedia 1. Instalación de pantallas gigantes para proyectar el dossier artístico de Carmen y entrevistas a la familia. Sala multimedia 2. Aula equipada con micrófonos para el seminario de Derecho, Tutela y Emancipación en la era digital. Un imprevisto surgió al descubrir que el proyector principal no funcionaba. La lámpara había fundido horas antes. Sofía, con serenidad, anunció. No hay problema, utilizaremos tablets y pantallas LCD portátiles para la proyección. Así podremos acercar las imágenes a los participantes y fomentar la interactividad. El equipo técnico improvisó un sistema de 9 pantallas conectadas por Wi-Fi al laptop de la Fundación, logrando un entorno digital envolvente. La atención al detalle permitió que el montaje finalizara puntualmente. 3. Inauguración barcelonesa. Poco antes de las 11h. El aula magna se llenó de autoridades culturales, representantes de la Fundación Antoni Tàpies, jóvenes artistas urbanos, estudiantes de Derecho de la Universitat de Barcelona y voluntarios de ONG locales. El decano de la Facultad de Derecho subió al estrado y, con orgullo académico, presentó el proyecto. Hoy inauguramos una exposición y un programa formativo que trasciende disciplinas.
Barcelona, ciudad de puentes, acoge una iniciativa que une tradición pictórica, memoria familiar y derecho moderno. María intervino para invitar a la visita guiada. Les invitamos a recorrer el patio, donde podrán ver la obra de Carmen Martínez Durán, fusionada con la creatividad de nuevos talentos locales y nacionales. Luego en el aula 3 comenzará el taller de pintura urbana, y en la sala 2, el seminario jurídico. Bienvenidos. El público aplaudió mientras los miembros de la familia Durán cortaban la tradicional cinta ceremonial con unas tijeras adornadas con los colores de la fundación. Con ese gesto se abrió la exposición. 4. Taller de pintura urbana, murales con mensaje. A las 11:30, en el taller de pintura urbana. Un grupo mixto de artistas adolescentes y mayores recibía las indicaciones de Nerea Gómez, muralista local especializada en el arte comunitario. El tema propuesto: familias del siglo XXI. Plasmar en un gran mural los distintos modelos familiares, monoparentales, mixtos, interculturales, con mensajes de respeto y unión. Cada participante recibió un fragmento del mural base, donde se habían dibujado diseños inspirados en los retratos de Carmen y en las esculturas de Raval Creative. Con aerosoles ecológicos, pintaron letras, rostros y símbolos. Un nudo infinito que representaba el amor sin límites, manos entrelazadas de colores diversos, y palabras como transparencia, empatía y diálogo. María, supervisando, animaba. Recuerden que la base es la historia de una familia que superó el engaño con el arte y la justicia. Ustedes con su talento aportan la voz urbana a esta narrativa. El resultado. Tras 2 horas de trabajo intenso fue un mural de 10 metros de largo que cubría la pared norte del patio, con un fuerte impacto visual y un mensaje claro de convivencia. Los visitantes se detuvieron asombrados, tomando fotografías y leyendo los mensajes. 5. Seminario, tutela y emancipación en la era digital. Mientras el taller llenaba de color el patio, en la sala multimedia 2 comenzaba el seminario jurídico. El ponente principal, la doctora Laura Martín, profesora de Derecho de Familia en la Universitat de Barcelona, abrió el debate. La tutela ha evolucionado, ya no se trata solo de custodias tradicionales, sino de interpretar los derechos de los menores en contextos digitales. ¿Cómo proteger su privacidad en redes? ¿Qué implica su emancipación económica cuando trabajan como influencers? El público, formado por abogados jóvenes, estudiantes y padres interesados, participó activamente. Carlos, como CEO tutor, compartió su experiencia sobre el eruario estilístico de su madre y la tutela familiar tras su fallecimiento. Mi caso ilustra la necesidad de transparencia. En el mundo digital, un mensaje equivocado puede causar daños graves. El derecho debe adaptarse para proteger a los menores y garantizar soluciones rápidas. Se formaron mesas redondas para analizar casos prácticos. Un joven de 16 años que gana dinero con transmisiones en vivo. Familia monoparental que quiere digitalizar el testamento para una herencia. Coordinación entre administraciones y plataformas de redes sociales para tutelas temporales. La doctora Martín cerró. En la era digital, tutelar es garantizar el desarrollo integral de los menores, combinando normas y empatía. 6. Desafíos y aprendizaje colectivo. A las 3h, tras un ligero almuerzo de bocadillos de jamón ibérico y refrescos, la familia Durán se reunió para evaluar el día. Logros. Gran afluencia de público local y universitarios. Interés de medios catalanes y cobertura en redes. El mural de Familias del siglo XXI cosechó elogios por su fuerza visual. Retos. Gestión del montaje digital. La conexión Wi-Fi del centro fue inestable, hubo cortes intermitentes. Necesidad de traducir materiales al catalán para acercar la fundación a la comunidad local. Coordinación del turno del mural con el seminario, el ruido de los aerosoles interfería con las clases. Sofía tomó nota con determinación. Para la próxima ciudad, haremos pruebas de red con anticipación. Contrataremos traducción simultánea y fijaremos horarios independientes para garantizar la calidad de ambos talleres. Carlos sugirió. Podríamos lanzar una app móvil con información sobre la fundación y guías de cada taller para que los asistentes la consulten sin necesidad de folletos impresos. María, con una mirada de complicidad, añadió.
Involucraré a los alumnos de diseño de la Escola Massana para crear la interfaz en febrero. Don Francisco, con la sabiduría de los años, resumió. Cada reto es una oportunidad de mejora. Estamos aprendiendo a volar mientras construimos las alas. 7. Clausura y despedida. A las 5:30, el director de la Escola Massana tomó la palabra. Gracias a la Fundación Legado Martínez Durán por traer esta propuesta a Barcelona. Aquí tienen su casa siempre abierta para seguir tejiendo puentes entre el arte y la justicia. Se despidió con un brindis de champán y galetes catalanas. La familia Durán, rodeada de colaboradores y asistentes, recibió innumerables muestras de afecto y promesas de continuar trabajando juntos. Sofía, con la mirada puesta en la puesta de sol sobre la Sagrada Familia, recordó el primer día en Madrid, un camino lleno de desafíos, improvisaciones y transformaciones personales. Con gratitud. Pensó. Cada ciudad aporta su singularidad. Sevilla nos enseñó la improvisación comunitaria, Valencia nos mostró la resiliencia creativa y Barcelona nos reta a integrar tecnología. Diversidad lingüística y arte urbano. Mañana seguiremos la ruta hacia Bilbao con nuevas lecciones que aprender. Con esa convicción, regresaron al hotel. Sabiendo que la gira itinerante de la Fundación surgía no solo de la memoria de Carmen, sino de la voluntad colectiva de construir un legado vivo en cada rincón de España. En la noche barcelonesa. La familia Durán durmió con la certeza de que el arte, la verdad y el derecho podían, juntos, transformar el mundo. Capítulo 16. Bilbao. Entre acero y arte. El martes 6 de febrero amaneció frío y lluvioso en Bilbao, con esa niebla que envuelve el Nervión y convierte los contornos del puente Zubizuri en un espejismo plateado. La familia Durán y Sofía Ramírez llegaron a la Alhóndiga Bilbao, antiguo almacén de vino convertido en centro cultural polivalente. Conscientes de que aquel enclave obra del arquitecto Philippe Starck simbolizaba la capacidad de transformación, del vino al arte, del pasado al presente. En su sexta escala itinerante. La Fundación Legado Martínez Durán rendiría homenaje a la memoria de Carmen e impulsaría la fusión de arte y derecho en el País Vasco. 1. El encuentro con la cultura vasca. A las 9 h. Tras registrar su llegada en recepción, María y el señor Francisco recorrieron los 4 patios del edificio, el atrio cubierto por una cubierta de vidrio, la sala de columnas, el foro central y las salas de exhibición. Cada espacio poseía una identidad distinta, perfecta para albergar los distintos formatos de la muestra. Reproducciones de las obras de Carmen en las paredes, esculturas en vitrinas, proyectos digitales proyectados en pantallas y un gran mural de pintura urbana que llenaría el foro. Este lugar es un caleidoscopio de estilos, murmuró María. Quizá podamos dialogar con la tradición vasca de arte popular. Como las icurriñas o los patrones geométricos de los azulejos de Bilbao la Vieja. Don Francisco sonrió. Y no olvidemos la artesanía del metal. Aprendí que muchos artistas vascos trabajan el acero y el hierro, muy acorde con la historia industrial de la ciudad. Poco después, Sofía recibió en su móvil un mensaje de la coordinadora local. Ane Ariz, historiadora del arte y gestora cultural. Buenos días, Sofía. Mañana a las 11 h vendrá el grupo de Danzaz, compañía de danza vasca, para ensayar en el foro. Propongo integrar una performance de danza durante la inauguración, mostrando la conexión del cuerpo con la obra de Carmen. ¿Les parece bien? Sofía contestó con entusiasmo. Excelente. Agradecemos la propuesta. Agreguemos la danza a la agenda y adaptemos los micrófonos y la iluminación. Con esa inesperada fusión de disciplinas, el proyecto daría un paso más allá. No solo pintado y derecho, sino también danza, música y tradición vasca. 2. Montaje bajo la lluvia. En aquella mañana húmeda. El equipo voluntarios locales y la familia Durán trabajó con paraguas y plataformas elevadas para colgar las reproducciones y las esculturas. El señor Francisco supervisó la instalación de vitrinas seguras para el bolígrafo estilográfico de Carmen y otros objetos personales prestados por los abuelos. María repasó la disposición de los caballetes en el foro, dejando un espacio central para la performance de Danzaz, y confirmó con el sonidista la colocación de micros inalámbricos. Un contratiempo técnico surgió cuando la grúa elevadora no pudo acceder por problemas de acceso temporal a la plaza. Un rodaje de publicidad ocupaba parte del exterior. Con rapidez.
El equipo improvisó, llevaron las piezas más grandes por el acceso del sótano y las subieron por montacargas, mientras el personal de seguridad coordinaba el paso de los coches de producción. Siempre hay imprevistos, comentó Sofía. Nuestra fortaleza está en la capacidad de adaptación. Y efectivamente a las 11:00 todos los elementos estaban en su lugar. Listos para la inauguración programada a las 12:00. 3. Inauguración con danza y palabra. A las 12:00 la sala de columna se llenó de autoridades municipales. Representantes de Bilbao Vizcaya Art District, periodistas culturales y amantes del arte y de la danza. El alcalde de Bilbao, vestido con un abrigo oscuro, tomó la palabra. Es un placer acoger en Bilbao la Fundación Legado Martínez Durán. Este centro ejemplifica cómo transformar nuestro patrimonio industrial en un espacio de creatividad y diálogo. María continuó. Hoy la exposición abre sus puertas con una novedad, una performance de danza bajo el tema Memoria en Movimiento que unirá la danza vasca con la obra pictórica de Carmen. Cada paso será un eco de su legado. Acto seguido, la música se alzó y 4 bailarines de danzaz, vestidos con trajes blancos con ribetes rojos. Iniciaron una coreografía que replicaba la silueta de los girasoles marchitos y de los retratos de la serie familiar. Sus movimientos fluidos y enérgicos parecían pintar en el aire la distancia y la reconciliación que Carmen había plasmado en sus lienzos. El público, emocionado, guardó un silencio reverente. Roto solo por el sonido de los pies descalzos al deslizarse por el suelo del foro. Al concluir la performance, un coro de aurrescus improvisado entonó un canto de bienvenida a la familia Durán. Evocando la unión de culturas, la vasca y la andaluza, la pintora y la abogada, la tradición y la modernidad. 4. Taller de pintura con grafiti vasco. A las 2:00. En el foro convertido en taller al aire libre, comenzó el taller de pintura urbana y grafiti vasco, impartido por el artista callejero local Miquel Mica Uranga. Frente a un gran lienzo colectivo de 10 metros, Miquel explicó. La tradición del Bilbao urbano se basa en la mezcla de acero y colores vivos. Hoy trabajaremos con spray y pincel para combinar los motivos de Carmen con la estética del grafiti contemporáneo. El tema, puentes entre memorias. Cada participante eligió un fragmento del mural. Algunos replicaron las flores marchitas en colores fluorescentes, otros dibujaron puentes estilizados sobre la silueta de la ría. Y los estudiantes de Derecho integraron frases en euskera y castellano, Báez, familia, sí, familia, y juntos somos puentes. El resultado fue un collage de trazos, salpicaduras y letras. Un testimonio de la convivencia de estilos y lenguajes. María, fascinada, señaló. Este mural nos recuerda que la memoria no es estática, fluye, se renueva y se reconcilia. 5. Seminario Nuevos Derechos Digitales de Menores. Al mismo tiempo, en una de las aulas multimedia, se desarrolló el segundo seminario jurídico. Titulado Nuevos Derechos Digitales de Menores en Entornos Transfronterizos, impartido por la abogada Inés Aldaz, especialista en protección de datos y derecho de la infancia. Con un público mixto de estudiantes, profesores y padres, el debate giró en torno a jurisdicción, ¿qué ley aplica cuando un menor vive en una región y estudia online en otra? Consentimiento digital. ¿Cómo garantizar que un menor comprenda los términos de uso de plataformas de enseñanza virtual? Abuso de confianza digital, casos de fraude de tarifas, como ocurrió con Alejandro y el préstamo. Pero en el ciberespacio. Carlos, como CEO tutor, narró su experiencia. En mi familia, la veracidad de los mensajes fue fundamental. En la era digital, un pantallazo puede ser prueba tangible. Pero también falso. El derecho debe adaptarse para asegurar autenticidad y protección. La abogada Inés cerró con una propuesta. Propongo crear un observatorio de menores digitales dentro de la Fundación, capaz de formar a padres, profesores y autoridades para proteger a los menores de fraudes y abusos. El auditorio aplaudió. Y Sofía tomó nota de inmediato para incluir la iniciativa en la planificación de la Fundación para el próximo año. 6. Retos bilbaínos y aprendizaje cultural. A las 5:00. La familia se reunió en un salón privado de la Alhóndiga para evaluar el día. Logros. Performance de danza integrada con gran éxito. Mural colaborativo de grafiti que encantó a los jóvenes.
Seminario con propuestas innovadoras sobre derechos digitales. Retos. Gestionar la traducción simultánea al euskera y al castellano en tiempo real. Necesidad de reforzar la comunicación con la prensa local para cubrir mejor la vertiente vasca. Sofía concluyó. En la próxima parada, en Málaga, tendremos que incluir intérpretes y contratar un equipo de sonido especializado. Pero la lección más importante es valorar la riqueza cultural de cada región, hoy el euskera. La danza y el graffiti nos han inspirado. Mañana otros ritmos y sabores nos esperarán. 7. Epílogo, puentes en la ría y en el corazón. Al anochecer, la familia Durán junto a Sofía cenó pinchos y vino de La Rioja en un bar del casco viejo. El bullicio de risas, el tintineo de vasos y el olor a bacalao al pil pil crearon un ambiente íntimo y festivo. Ante el reflejo de las luces en el agua, brindaron por Bilbao, que nos enseñó a bailar entre tradición y vanguardia. La fundación tejía puentes invisibles entre corazones, disciplinas y regiones. Y así, entre sabores marinos y ecos de Chalaparta, Bilbao se incorporó como un eslabón más en la cadena solidaria y artística que la familia Durán y su aliada abogada seguían construyendo, ciudad tras ciudad, con la firme convicción de que la verdad y la creatividad pueden transformar el mundo. Capítulo 17. Málaga al filo del mar. El jueves 15 de marzo amaneció luminoso y templado en Málaga. Tras las nieblas de Bilbao, la familia Durán y Sofía Ramírez desembarcaron en un paisaje lleno de azulejos, palmeras y el rumor constante de las olas en la cercana Malagueta. Decididos a fundir la memoria de Carmen con la vitalidad andaluza. 1. Bienvenida en la tabacalera. A las 9h la directora del centro, Azahara Delgado, los recibió en el vestíbulo. Un amplio espacio con vigas de madera recuperada y muros de ladrillo visto. Bienvenidos a Málaga, exclamó. La tabacalera fue fábrica de tabaco y ahora es fábrica de cultura. Aquí encontrarán salas de exposiciones, talleres, un teatro pequeño y hasta una azotea con vistas al puerto. Don Francisco, admirando un mural costumbrista, añadió: aquí podemos integrar la tradición malagueña, los molletes, el flamenco y la pesca artesanal. Sofía sacó su agenda digital. Hoy montaremos en el patio de las inscripciones las reproducciones de Carmen y un pequeño escenario para un tablao flamenco de cierre. Además, habilitaremos un rinconcito para un taller de acuarelas inspirado en la luz mediterránea, y la sala polivalente para el seminario de derechos de menores en el turismo digital. 2. Montaje junto al mar. Entre las 9:30 y las 11h. La familia Durán y los voluntarios locales, estudiantes de Bellas Artes de la UMA y jóvenes juristas de la Universidad de Málaga desplegaron el montaje. Patio de las inscripciones. Columnas de mármol blanco rodean un suelo cerámico andaluz, colocaron reproducciones de Carmen y esculturas de Raval Creative, ajustadas con pequeñas garras transparentes para no dañar el suelo. Taller de acuarela, montaron caballetes y mesas junto a ventanales que daban al puerto, permitiendo la vista al mar mientras los participantes aprendían técnicas de acuarela rápida. Sala polivalente. Instalaron un sistema de videoconferencia para invitar al grupo de estudiantes que no pudieron viajar desde Málaga rural, la conexión se haría vía Zoom en pantallas de alta definición. Tablao flamenco, un pequeño escenario portátil con tarima y sillas para el público, luces cálidas y sonido ajustado para la guitarra, las palmas y el cante. Un imprevisto sucedió cuando el escenario no cabía por la puerta principal del patio, las dimensiones reales habían variado tras medir solo por planos. Sofía reaccionó. No hay problema. Desmontaremos la tarima en módulos y la construiremos in situ con herramientas portátiles. Con la ayuda de 2 carpinteros del centro. Dividieron el escenario en 6 secciones que luego ensamblaron manualmente en el patio, ganando 1 hora, y dejando todo listo a las 11 de la mañana y 15. 3. Inauguración al ritmo del Mediterráneo. A las 12h. Los visitantes admiraron los azulejos centenarios junto a los lienzos de Carmen, mientras el rumor del mar lejano resonaba en sus oídos. 4. Taller de acuarela mediterránea. A las 1h. Frente a la sala de exposiciones, se abrió el taller de acuarela impartido por la pintora local Rocío Martín, experta en paisajismo costero. Junto a los caballetes orientados hacia el puerto, explicó:
La acuarela es perfecta para captar la fugacidad de la luz mediterránea. Trabajaremos con lavados rápidos y la técnica de húmedo sobre húmedo. El tema, emociones de la costa. Los participantes adultos y jóvenes mezclaron azules y turquesas, jugando con la sal para texturas, y plasmaron barcas pesqueras, faros y atardeceres rojos. María recorrió el grupo, ofreciendo pinceladas de consejo. Para retratar la espuma, deja espacios en blanco y usa un pincel de cerdas duras. El abuelo Francisco participando con entusiasmo. Pintó una escena de redes de pesca, mientras Carlos exploraba trazos expresionistas de acantilados. A las 2:30 colgaron sus obras en un tendedero de cuerdas, creando un muro viviente de emociones costeras. 5. Seminario Derechos de Menores en el Turismo Digital. A las 3:00 en la sala polivalente. Comenzó el seminario jurídico con una ponencia de la abogada Ana Beltrán, experta en Derecho del Turismo y Protección de Datos de Menores. Los mensajes y pantallazos sirvieron como pruebas clave. En el turismo debemos educar a familias y profesionales sobre las garantías legales y los perímetros seguros. La discusión incluyó ejemplos prácticos, agencias que publican fotos de menores en folletos sin permiso, guías que graban tours ignorando la protección de imagen y aplicaciones de geolocalización para actividades infantiles. La conclusión de Ana Beltrán fue: proponemos un código de buenas prácticas turísticas para familias con menores, que la Fundación desarrollará y distribuirá en Málaga, Sevilla y Madrid. 6. Tablao flamenco y diálogo final. A las 17:30 el escenario improvisado cobró vida con un tablao flamenco ofrecido por el grupo Raíces del Sur. Cante. Memoria y comunidad. Durante la clausura simbólica, Sofía dirigió unas palabras. Hoy Málaga nos ha regalado su luz, su arte urbano y su alegría. Hemos visto cómo la acuarela, el graffiti, la danza y el flamenco dialogan con la obra de Carmen y con el derecho. La Fundación Legado Martínez Durán sigue tejiendo puentes, entre regiones, entre disciplinas y entre corazones. En Zaragoza, anunció Carlos, tendremos que adaptar la gira a un entorno más continental y con menos mar, pero con su historia de piedra y románico. Y en Zaragoza lanzaremos el catálogo digital de la Fundación y quizá un podcast sobre arte y derecho, propuso Sofía. Con esa mirada al futuro, brindaron con manzanilla y sonrisas. Habían recorrido España de punta a punta, Madrid, Toledo, Sevilla, Valencia, Barcelona, Bilbao y Málaga. Cada ciudad dejó un pozo de aprendizaje, improvisación, resiliencia, tecnología, danza, muralismo, danza íntima y música ancestral. Aquel viaje itinerante nacido del dolor y la esperanza, se acercaba a su capítulo final, donde cada página es un nuevo amanecer y cada pincelada un puente entre el pasado y el porvenir. Capítulo 18. Encuentro en el corazón de Zaragoza. La mañana del martes 2 de abril despertó con nieblas matinales sobre el río Ebro y un ligero frescor primaveral en Zaragoza. La sala de exposiciones del Palacio de Sástago, uno de los recintos culturales más emblemáticos de la ciudad, esperaba la llegada de la familia Durán y de la abogada Sofía Ramírez. Tras su periplo marítimo y atlántico por Málaga, Sevilla, Valencia, Barcelona y Bilbao, este sería el penúltimo acto de la gira itinerante de la Fundación Legado Martínez Durán. Ahora, entre pilares románicos y tapices mozárabes, el desafío consistía en reconciliar la memoria de Carmen con la riqueza histórica de Castilla. Contrastaba con las estructuras industriales de Bilbao y las calles bohemias del Raval. La directora de Cultura del Ayuntamiento, Marta Illueca, saludó con efusividad. Bienvenidos a Zaragoza. Nos sentimos honrados de acoger su proyecto en este recinto donde convergen historia y modernidad. María, al inspeccionar el patio gótico interior, exclamó: este espacio es perfecto para exhibir la secuencia de obras de Carmen. Los arcos de ladrillo, las columnas de piedra y la luz tamizada crearán atmósferas muy diferentes a las de otras ciudades. Será un honor participar. Sofía echó un vistazo a su agenda. Hoy montaremos en la sala capitular las reproducciones, en la galería del archivo proyectaremos el catálogo digital. En el patio de los tapices tendremos el taller de acuarela histórica, y por la tarde el seminario de mediación y patrimonio cultural. A las 12:30 inauguramos. ¿Listos? 2. Montaje entre historia y tecnología.
Entre las 9:30 y las 11 la familia Durán, junto con voluntarios locales, archiveros del Archivo de la Corona de Aragón, estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza y jóvenes juristas del Colegio de Abogados, acometió el montaje. Sala capitular, forrada con tapices restaurados del siglo XVI. Colocaron reproducciones de Carmen sobre caballetes acolchados, protegiendo los tapices con paneles móviles acrílicos que permitían ver la obra original sin dañarla. Galería del Archivo. Habilitaron 3 estaciones interactivas con tablets y pantallas táctiles donde el público podía hojear el catálogo digital. Escuchar un podcast grabado por Sofía y Carlos sobre la génesis de la fundación, y consultar testimonios en vídeo de los jóvenes artistas de Madrid a Málaga. Patio de los tapices. Con vistas a un jardín interior, instalaron caballetes y mesas para el taller de acuarela, orientando los lienzos hacia un viejo pozo gótico, símbolo de la fusión de raíces y creatividad. Salón gótico, un aula amplia con mesa redonda y proyector, lista para el seminario de mediación y patrimonio. Logrando un ambiente sobrio y protegido. 3. Inauguración con eco románico. A las 12:30, la sala capitular se llenó de personalidades culturales, la concejala de Turismo, un representante de la Asociación del Camino de Santiago, una historiadora del arte mozárabe y periodistas de la sección de Cultura de Aragón. El presidente de la Fundación, el señor Francisco Durán, tomó la palabra. Hoy vivimos un momento histórico para nuestra fundación, exponer en Zaragoza, cruce de caminos y cuna de ricas tradiciones. Deseamos que la obra de Carmen, nacida del dolor y la esperanza, encuentre eco en estos muros antiguos. María continuó. La gira itinerante nos ha enseñado que cada ciudad aporta un matiz, la cultura andaluza, la luz mediterránea. La danza vasca. Hoy el patrimonio románico y gótico se une al arte contemporáneo. Con ese gesto simbólico cortaron la cinta y el público se adentró en la sala capitular, donde las reproducciones de Carmen destacaban por su modernidad expresiva, enmarcadas por lanzas de piedra y capiteles labrados. 4. Taller de acuarela histórica, pinceladas de pasado. A las 2:00. En el patio de los tapices se celebró el taller de acuarela histórica, impartido por la restauradora y artista Beatriz Pedrero, especialista en la técnica de pigmentos medievales. Frente al pozo gótico y las almenas de la galería, explicó. Hoy trabajaremos con pigmentos naturales, como óxido de cerio y azul de ultramar, para recrear las texturas de manuscritos iluminados y azulejos mudéjares. El tema, luz y sombra en la Zaragoza medieval. Los participantes, entre ellos turistas portugueses y locales, mezclaron pigmentos con aglutinante de huevo, tempel, y plasmaron arcos de herradura, ventanas ojivales y la silueta del cimborrio del aseo. El abuelo Francisco, entusiasmado, pintó un fragmento del puente de piedra sobre el Ebro, mientras Carlos experimentaba con saltos cromáticos inspirados en la Alhambra. Al término del taller, colgaron sus obras en ruedas giratorias de forja, creando un pequeño ciclo de luz que transcurría alrededor del pozo. Beatriz mostró la importancia de la restauración preventiva y la empatía con los autores históricos. El arte es un testigo del tiempo. Hoy nosotros continuamos esa tradición de preservación y creación. 5. Seminario, mediación y patrimonio cultural. A las 4:00 en el Salón Gótico. Comenzó el seminario jurídico con la intervención de la magistrada Encarna Rodríguez, experta en conflictos de herencias patrimoniales y protección de bienes históricos. Con un público mixto de abogados, archiveros y familiares, abordó la tutela de bienes culturales, casos de museos familiares que carecen de reglamentos claros, emancipación de menores y acceso a legados artísticos, cuándo y cómo un menor puede disponer de obras heredadas, mediación en disputas de familia, protocolos para resolver sin llegar a juicio disputas sobre patrimonio artístico. Carlos moderó el debate con una presentación. En mi familia, la obra de mi madre pasó de ser un recuerdo íntimo a un legado público. Aprendimos que el derecho debe proteger tanto la memoria emocional como el valor histórico de las piezas. Se formaron grupos de trabajo para resolver 2 casos prácticos. Un litigio entre hermanos por la posesión de un tapiz familiar del siglo XVII. La creación de un protocolo de préstamo de piezas a museos internacionales, garantizando la conservación y el respeto al legado.
La magistrada Rodríguez concluyó. Proponemos un protocolo de mediación patrimonial que la Fundación Legado Martínez Durán integrará a sus buenas prácticas y difundirá en colaboración con la DGA, Diputación General de Aragón. 6. Conclusiones y nuevos horizontes. A las 6:30, la familia se reunió en un salón contiguo para evaluar la jornada. Logros. Integración exitosa en un entorno patrimonial único. Colaboración con expertos en pigmentos históricos y mediación patrimonial. Gran respuesta del público local y mediática. Retos. Adaptación de traducciones al aragonés para llegar a comunidades rurales. Gestión del espacio gótico con aforo limitado. Necesidad de un manual de montaje específico para espacios históricos. Dada la fragilidad de los tapices originales. Sofía resumió. Para la última parada, en Santiago de Compostela, debemos reforzar la documentación digital. Añadir traducción al gallego y coordinar un simposio final sobre arte, derecho y patrimonio europeo. Carlos propuso. Podríamos grabar un episodio piloto del podcast en la Biblioteca del Pórtico de la Gloria, un espacio único. María, con brillo en los ojos, agregó. Y organizar un taller de miniaturas medievales inspirado en los códices del Hostal de los Reyes Católicos. Don Francisco, satisfecho, concluyó. Después de este viaje, cada ciudad nos ha dado algo. En Zaragoza, el pulso del pasado late junto a nuestra propuesta. 7. Epílogo, rumbo a Santiago. Al caer la tarde. La familia Durán cenó tapas de bacalao al ajo arriero y chorizo a la sidra en una taberna cercana al casco antiguo. Entre risas y planes, reflexionaron. Zaragoza nos ha enseñado que el patrimonio ofrece desafíos logísticos y de conservación, pero también inspira conocimientos históricos y técnicos que enriquecen nuestra misión. Santiago de Compostela nos espera con su peregrinaje milenario. Allí, bajo la luz del Pórtico de la Gloria, cerraremos este ciclo con la celebración de un simposio que unirá las lenguas, los caminos y los corazones. Al brindar con un vaso de crianza de Cariñena, saborearon la promesa del último capítulo. Volver a casa con la certeza de haber sembrado arte y justicia en cada rincón de España, transformando el legado de Carmen en un camino de esperanza. Capítulo 19. Encuentro de peregrinos y voces eternas. El martes 23 de abril amaneció brumoso en Santiago de Compostela. Las primeras luces del alba apenas lograban traspasar el dosel de nubes que cubría la plaza del Obradoiro, donde la imponente fachada barroca de la catedral dominaba el horizonte. Para la familia Durán y la abogada Sofía Ramírez, aquel día suponía la culminación de la gira itinerante de la Fundación Legado Martínez Durán, un simposio final titulado Arte, Derecho y Patrimonio Europeo. Una grabación especial del podcast en el mismísimo Pórtico de la Gloria y un taller de miniaturas medievales inspirado en los manuscritos guardados en el Hostal de los Reyes Católicos. 1. Llegada y puesta a punto en la librería Códice. A las 8:30 h tras aparcar el coche de alquiler en el parking subterráneo de la avenida de Lugo. María y el señor Francisco recorrieron las callejuelas empedradas del casco histórico. La librería Códice, una antigua casa blasonada reconvertida en espacio cultural. Fue el lugar elegido para centralizar la logística del simposio, registro de participantes, reparto de materiales y prueba de sonido. Al entrar, el aroma a libros antiguos y el murmullo suave de un piano eléctrico creaban un ambiente acogedor. Este lugar respira historia, comentó María, acariciando una estantería de cubiertas gastadas. Es perfecto para recibir a juristas, historiadores y artistas. Don Francisco asintió. Y sus columnas de piedra esconden siglos de sabiduría. Poco después, Sofía llegó con el maletín lleno de tablets para la traducción simultánea, gallego, castellano, inglés, francés y con el guión del podcast que grabarían más tarde en la catedral. Junto a ella, Carlos desempacó micrófonos inalámbricos y una grabadora de campo. Tenemos que probar cada canal de audio antes de la grabación, explicó Sofía. El Pórtico de la Gloria tiene eco. Y no queremos interferencias con las campanas. A las 9:30 h el equipo técnico local instaló un pequeño estudio de grabación portátil, 2 micrófonos de solapa, un estabilizador de viento y unas luces LED de tono cálido.
con todo listo y probado, posaron para una foto grupal que subirían a las redes de la fundación con el hashtag #Legado en Santiago. 2. Simposio Arte, Derecho y Patrimonio Europeo. A las 10 h. La sala capitular del Hostal de los Reyes Católicos se llenó de un público compuesto por representantes de la Unión de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, profesores de la Universidad de Santiago, funcionarios de la Xunta de Galicia, jóvenes artistas y estudiantes de Derecho. El moderador, el catedrático Dr. Luis Fernández, inauguró el simposio. Es un honor acoger esta última jornada de la Fundación Legado Martínez Durán, que ha unido arte y justicia a lo largo de 7 ciudades históricas de España. Hoy reflexionaremos sobre cómo el patrimonio europeo exige una confluencia de normas, museología y creatividad. María presentó brevemente los objetivos. Buscamos recoger las lecciones aprendidas en cada escala itinerante y proponer una carta de principios que combine la protección del patrimonio artístico con la promoción de la creatividad contemporánea en el marco europeo. El simposio se dividió en 3 mesas redondas. Patrimonio e identidad cultural, con la participación de la historiadora de arte doña Iria Castro, el artista multidisciplinar señor Ignacio Álvarez y el jurista internacional Dr. Jean-Paul Moreau, por videoconferencia desde París. Normativa europea y conservación preventiva, donde la conservadora doña Marta López, el arquitecto señor Hugo Salazar y la abogada especializada doña Carla Ribeiro expusieron casos prácticos. Creatividad y acceso público. Con la intervención de un comisario de exposiciones de la Fondazione Culturale Italiana, la gestora cultural doña Elena Portela y un representante de la Red de Museos Juveniles de Europa. Cada intervención aportó una visión complementaria, las tensiones entre la autenticidad y la puesta en valor, la necesidad de políticas de mediación familiar en donaciones de arte y las oportunidades que ofrece la digitalización para democratizar el acceso al patrimonio. 3. Grabación del podcast en el Pórtico de la Gloria. A las 1:30 h, tras un ligero coffee break con tarta de Santiago y café gallego, la familia se desplazó a la Puerta de las Platerías. Desde allí, caminaron por la nave principal hasta el legendario Pórtico de la Gloria, obra maestra de Mateo Pérez, donde las estatuas de apóstoles y profetas emergen de la piedra como si quisieran hablar. Carlos colocó los micrófonos frente a las figuras de Santiago y San Pedro, mientras Sofía encendía la grabadora. Podcast, Legado Martínez Durán, episodio final. Título, Ecos del Pórtico. Arte que habla y derecho que protege. Sofía susurró al micrófono. Bienvenidos al último episodio de nuestro podcast. Hoy nos encontramos en el Pórtico de la Gloria, ejemplo de patrimonio UNESCO, para reflexionar sobre el eco de las voces literales y simbólicas que conectan el arte medieval con el derecho moderno. Carlos preguntó a los invitados reunidos en círculo, el doctor Fernández, la doña. Es el primer manuscrito de piedra, cada apóstol habla sin palabras. El derecho, cuando se comunica bien, tiene esa misma vocación, enseñar a través de símbolos y normas claras. El doctor Moreau. Desde París, añadió. La Unión Europea reconoce la protección del patrimonio como un derecho cultural. Al preservar y explicar estas obras, defendemos la identidad colectiva y la diversidad. La conservadora López concluyó. La conservación preventiva, evitar el desgaste del pórtico, exige políticas legales y presupuestos adecuados. El arte no se protege solo en museos. Se protege en su entorno vivo. La grabación finalizó con un suspiro reverente, las campanas repicaron a lo lejos, resonando como un aplauso de piedra. 4. Taller de miniaturas medievales. A las 15:12 la familia regresó al Hostal de los Reyes Católicos para el taller de miniaturas medievales, a cargo de la restauradora y calígrafa doña Isabel Cifuentes. En una sala con mesas de roble y vitrinas con códices iluminados, la experta explicó. Hoy emplearemos pluma de ave, oro en lámina y pigmentos de lapislázuli y bermellón. Inspiraremos nuestra obra en los Beatos de Liébana y en los manuscritos del Códice Calistino. Cada participante recibió un pergamino de lino y un set de herramientas, cuchilla de zurcir, pincel de Marta y estilete de marfil. Bajo la guía de Isabel, dibujaron iniciales iluminadas, pequeños personajes bíblicos y ornamentaciones geométricas. La señora Elena, emocionada, plasmó la letra C de Carmen con flores estilizadas,
María escribió M con filigrana plateresca, Carlos ilustró una concha de peregrino en miniatura. Al concluir el taller, expusieron sus miniaturas en un atril de hierro forjado, bajo la atenta mirada de turistas asombrados. La restauradora destacó: la miniatura medieval recuerda que cada detalle cuenta. En la ley, como en el arte, el tamaño de la letra puede cambiar el sentido de un párrafo. 5. Carta de principios y clausura solemne. A las 5:30, la sala capitular acogió la última mesa redonda. Centrada en la Carta de Principios de Arte, Derecho y Patrimonio Europeo, redactada colaborativamente a lo largo de los meses. Entre aplausos, Sofía presentó el documento. Carta de Principios, Legado Martínez Durán. Protección integral del patrimonio, combinar conservación preventiva y acceso público. Mediación cultural. Resolver conflictos sobre bienes artísticos mediante diálogo y respeto a la diversidad. Educación dual, integrar normas jurídicas y valores artísticos en los programas formativos. Solidaridad transnacional, promover proyectos itinerantes y colaborativos en toda Europa. Digitalización responsable, asegurar la autenticidad y el derecho a la intimidad en la era digital. El presidente de la Red Europea de Museos rubricó la carta en primer lugar, seguido por la representante de Europa Nostra y el decano de Derecho de la Universidad de Santiago, entre vítores y vivas. La familia Durán se abrazó con emoción. Lo hemos conseguido, susurró María entre lágrimas. Hemos transformado la memoria de Carmen en un legado europeo. 6. Epílogo, el regreso a casa. A las 20:12, tras la cena de despedida en el Café Casino, con sus míticas gambas al ajillo y pulpo a feira, la familia Durán emprendió el viaje de regreso a Madrid en el tren nocturno. Cada uno llevaba consigo una pieza del mosaico cultural construido, discursos, talleres, murales, danzas, miniaturas y un simposio que había lanzado una carta de principios con vocación europea. Sofía, mirando el reflejo de las luces de la estación, escribió en su diario. Capítulo 19, Santiago. Simposio, podcast y miniaturas han sellado nuestra misión. Hemos aprendido que el arte medieval y el derecho moderno pueden compartir un lenguaje, el de la razón y la emoción. Ahora el viaje termina, pero el legado sigue vivo en cada taller, en cada estudiante y en cada ciudad. El verdadero viaje es el que emprendemos cada día para unir corazones con justicia y belleza. Con el sonido de las ruedas sobre los raíles. El ave avanzó hacia la noche, llevando un legado que, como las peregrinaciones, no tenía fin, sino nuevos caminos por recorrer. Capítulo 20. El retorno y la promesa perpetua. El tren nocturno resopló a medida que se alejaba de la estación de Santiago de Compostela, dejando atrás el resplandor de sus torres centenarias y el murmullo de peregrinos que bajaban de la ciudad santa. En el vagón silencioso, mullido y silencioso, viajaba la familia Durán al completo. Sofía, la abogada impulsora, María, la coordinadora académica, Alejandro, el copatrocinador financiero, el señor Francisco y la señora Elena, los abuelos guardianes de la memoria, y Carlos, el joven heredero del legado artístico y jurídico. Aquella noche, bajo la tenue luz de lectura, cada uno repasaba en su mente el cierre de un viaje épico, 10 capítulos en 7 ciudades. Un simposio final, un podcast grabado en el Pórtico de la Gloria y la Carta de Principios firmada por instituciones europeas. Pero más que recuerdos, aquellos episodios se habían convertido en promesas vivas de futuro. 1. Reflexiones en la madrugada. A las 2:15 de la madrugada, mientras el tren atravesaba la meseta castellana, Sofía Ramírez encendió la luz de su asiento y abrió su cuaderno de notas. Bajo el título Epílogo comenzó a escribir. Hoy cierro este ciclo itinerante con gratitud y esperanza. La Fundación Legado Martínez Durán nació del sufrimiento personal y floreció con la fuerza de la cooperación entre arte y derecho. Cada ciudad, Madrid, Toledo, Sevilla, Valencia, Barcelona, Bilbao, Málaga y Santiago aportó enseñanzas únicas, la formalidad jurídica, la sensibilidad artística, la resiliencia comunitaria, la improvisación tecnológica, la confluencia de lenguas y la protección del patrimonio. Ahora el viaje concluye, pero la misión sigue. Con el bolígrafo apoyado en los labios, sus pensamientos volaron hacia aquellos primeros días en Madrid,
cuando Sofía y Alejandro se conocieron en el café La Plazuela. Rememoró la chispa de empatía que llevó al primer préstamo. La formalización del contrato y el descubrimiento de la mentira que casi fracturó la confianza. Pero sobre todo valoró la transformación, la mentira se convirtió en impulso para sanar. El préstamo en puente hacia la reconciliación, la abogada en amiga de la familia y la familia en guardiana de un legado colectivo. Cerró el cuaderno y se recostó. Con la certeza de que aquel epílogo no era un final, sino el prólogo de nuevos capítulos. 2. Sueños compartidos. A su lado, en el cinturón del asiento. María dormía con la cabeza apoyada en el cristal de la ventanilla. El vaivén suave del tren mecía su sueño, en el que soñaba con futuros talleres de arte en ciudades sumergidas y seminarios de derecho en islas remotas. En su mente florecían bocetos de murales basados en la Carta de Principios y diseños para el primer museo virtual Legado Martínez Durán, un espacio en línea donde se reunirían todas las obras, grabaciones y documentos generados durante la gira. María despertó con el pitido lejano del tren al franquear un cruce y, al ver la página abierta de Sofía, sonrió. Sueños compartidos, leyó en voz baja. Nos quedan tantos proyectos. ¿Te imaginas una exposición digital en el metaverso? Sofía asintió somnolienta. Podríamos digitalizar los murales, las miniaturas y los talleres. Que cualquier persona pueda pasear virtualmente por nuestras salas. María cerró los ojos contenta. Será nuestra próxima aventura. 3. El legado de Alejandro. En el asiento de enfrente Alejandro sostenía el pendrive con la Carta de Principios y los protocolos de mediación patrimonial y turística. Recordaba el nerviosismo de la vista judicial, la tensión del juicio por el préstamo y la victoria final que devolvió no solo el dinero, sino la dignidad. Durante el viaje, había reflexionado sobre su propia transformación, de hombre solitario, herido por el pasado familiar, a padre y tutor responsable de inculcar la justicia con la experiencia vivida. Con una mano en el bolsillo acarició el bolígrafo estilográfico de Carmen, el objeto que unió el arte y la palabra jurídica. Pensó en el futuro de Carlos. Sonrió al recordar el brindis en Málaga y al frescor de la sidra en Bilbao. Cerró los ojos, aceptando que su culpa se había convertido en impulso para el bien común. 4. El descanso de los abuelos. En el pasillo estaban la señora Elena y el señor Francisco, conversando en susurros sobre la rutina que les esperaba al regresar a su hogar de Madrid. Quedaban atrás los días de incertidumbre tras la muerte de Carmen, los matices de la tutela y las reuniones tensas de familia. Ahora hablaban de plantar geranios en su huerto, de organizar exposiciones locales en la Asociación de Jubilados y de alimentar a las palomas de la Plaza Nueva. Con la certeza de que el mundo, gracias a ellos y a la abogada, había cambiado para mejor. ¿Recuerdas aquel primer cuadro de girasoles marchitos?, preguntó la abuela, acariciando el estuche con reproducciones. Nunca imaginé que llegaríamos a tanto. El abuelo sonrió. Fue la semilla. Con ella y la justicia de Sofía, todo floreció. 5. El joven testigo. Más adelante, Carlos repasaba en su libreta el guión del próximo seminario que impartiría en la Universidad Complutense, la mediación familiar como herramienta de reconstrucción en entornos multiculturales. Quedaba en su nota la promesa de invitar a los estudiantes de Lisboa y de organizar un taller con refugiados que encontraban en el arte una forma de sanar las heridas de la migración. Pensó en Carmen, en la pintura de las velas apagadas y en la belleza que brotó de su tristeza, y sintió responsabilidad de honrar su memoria. Levantó la vista y vio a su padre dormitar con el pendrive en el bolsillo. Sonrió con complicidad y cerró los apuntes. 6. Una nueva mañana en Madrid. A las 6:30 h, el tren entró en la estación de Atocha con un suave frenazo. La familia Durán bajó al andén con paso cansado pero erguido. Afuera, los olmos florecían y el canto de los gorriones anunciaba que la primavera había llegado sin pausa. Al recorrer la estación, pudieron contemplar el jardín tropical del vestíbulo, recordando cómo cada lugar visitado, incluso los invernaderos bilbaínos, les dejó un pedazo de su mundo. Se despidieron con abrazos en la salida. Marta, la asistente de Sofía, los aguardaba con un coche.
Mientras ascendían por la cuesta de Moyano con sus puestecillos de libros usados, coincidieron en el silencio lleno de satisfacción. 7. La promesa perpetua. En el domicilio familiar de la calle Primavera, ya entrado el día, les esperaba en el salón una exposición improvisada, reproducciones de Carmen colgadas en las paredes. El bolígrafo en su urna y una pantalla mostrando el podcast final. Los retratos de la abuela, del abuelo y de María con sus miniaturas descansaban en un mueble. En la mesa de centro, el manuscrito de la carta de principios y un cuaderno con fotos del mural de Barcelona y del tablao flamenco de Málaga. Sofía, con una sonrisa, invitó a todos a sentarse. Este hogar es ahora el epicentro de nuestro legado. Aquí empezamos y aquí seguiremos. Abrió la ventana para que entrara el aire fresco y dijo: La Fundación Legado Martínez Durán no termina hoy. Este contrato que firmamos en Zaragoza y sellamos en Santiago es una promesa: seguir creando, mediando, exponiendo y formando. Carlos, con la voz firme de quien ha crecido, exclamó: Propongo que cada año, el día de hoy, el aniversario de la inauguración en Madrid, celebremos la Jornada del Arte y la Justicia, con debates y muestras aquí mismo. María asintió con emoción. Y podemos publicar un libro digital con las crónicas de cada capítulo. Don Francisco y la señora Elena acompañaron con aplausos. A vuestra salud. 8. Epílogo definitivo. Al caer la tarde, la familia se reunió en el salón, rodeada de luz dorada. Sofía, con el cuaderno en la mano, pronunció unas palabras de cierre. Esta ha sido la historia de un préstamo malentendido que se convirtió en el origen de un movimiento cultural y jurídico. Gracias a la generosidad de Carmen plasmada en sus cuadros. Y a la justicia aplicada sin miedo, hemos tejido puentes entre corazones y disciplinas. El dolor se transformó en esperanza, y esa es la lección más poderosa. Entonces, todos alzaron sus copas, brindis de sidra, de tinto y de manzanilla, por el futuro que tantas veces asomó en sus capítulos, talleres, seminarios, exposiciones itinerantes, podcast y sobre todo, el compromiso de preservar la memoria con la creatividad y la razón. Mientras las voces se entrelazaban en risas y susurros, la cámara imaginaria cerró el foco sobre el retrato de Carmen, cuyas pinceladas cobraban vida con cada historia contada. Y en sus colores vibraba la promesa eterna: el legado Martínez Durán seguiría latiendo en el arte y en la ley, un faro para quienes buscan, como ellos, transformar el dolor en oportunidad y la verdad en belleza. Así concluye el capítulo 20, capítulo final de una saga que demuestra que la justicia y la creatividad, unidas, pueden reescribir el destino de las personas y de las comunidades. Y que cuando el arte habla y la ley escucha, nace un eco capaz de resonar para siempre en el corazón de Europa. 1. La ejecución de la sentencia. A las 9:00 en la oficina de la Procuraduría Gutiérrez y Asociados, Sofía se reunió con el señor Gutiérrez para revisar los pasos de la ejecución. Buenos días, licenciada, saludó el procurador. Ya he remitido el decreto de ejecución al juzgado y al banco de Alejandro. Según la orden, su entidad bloqueó los fondos suficientes para satisfacer la deuda principal, los intereses y las costas, y está previsto que los 1.570 euros más un 5% de intereses se abonarán en su cuenta hoy mismo. Excelente, respondió Sofía. Tan pronto como tenga la confirmación, informaré a mi clienta y a la familia.